Dios es amor. No es que Dios dé amor como si te da a ti un paquetito y al otro le da otro paquete de amor. Dios es amor que no se puede cuantificar. Tenemos un pajarito que nos acompaña. Mira qué lindo. Sí, que... ¿Cómo es? Ah. Okay. Estaba hablando con unas hermanas sobre este tema del amor hace un ratito. Y creo que a veces pensamos, si no fuera por esta situación en que estoy, o este pecado que he tenido en mi vida, pues a lo mejor Dios me amaría más. Y entonces me hice esta pregunta: ¿a quién ama más Dios? ¿A Santa Teresita del Niño Jesús o a Hitler? No. Dios es amor, no se cuantifica. Dios es amor. No es que ame a uno más que a otro. No te puede amar más de lo que te ama, ni menos. Dios es amor. Se enamoró de ti y de mí. Entonces, no hay nada que puedas hacer para que te ame más. Nada. Y no hay nada que puedas hacer que haga que te ame menos. Te ama. Te ama tal cual. Pero entonces viene la pregunta: si Dios nos ama, porque Él es amor, y es amor que se da a todos, entonces, ¿qué beneficio tiene amarle? Yo creo que la respuesta a esa pregunta solo la entienden los que aman. A ver, si un hombre ama a una mujer y se quiere casar con ella, pero a ella no le interesa, lo rechaza, ¿puede haber matrimonio? No. Pero no es porque el hombre no la ame, es porque ella no quiere. Pues así es el caso de Dios con nosotros. Dios se quiere casar con todos nosotros. Está enamorado de todos nosotros. El tema es que si nosotros no le abrimos el corazón, si no nos queremos casar con Él, no puede haber comunión. Entonces el caso es que pues Hitler no abrió el corazón y Santa Teresita sí. Entonces la diferencia es que unos le dejan y otros no le dejan. Pero en cualquier momento, aún colgado en la cruz, ¿verdad?, al ladrón que estaba a su lado, el corazón se le movió y el Señor dijo: hoy mismo estarás conmigo en el reino. Esto es importante entenderlo, porque no podemos andar por la vida pensando que Dios me ama, pero la verdad que yo no le he correspondido tanto, quizás no me ama tanto. Dios te ama infinitamente y está esperando nada más que le demos un chancecito y Él se mete y nos llena de su amor. Pero el Espíritu Santo, dice Santa Juliana de Norwich, es muy cortés y no entra donde no se le quiere. Él espera, toca la puerta, pero hay que abrir desde adentro. ¿Amén? En esta mañana quería compartir sobre la situación actual en que estamos, porque creo que dicen que batalla declarada pues no mata soldado, ¿no? Si ya se sabe que estamos en guerra, pues estamos ya preparados. Tenemos que saber qué es lo que estamos viviendo, a dónde vamos. Y yo sé que el tema esta mañana que esperaban era otro, pero ese, sobre sufrimiento, pero ese va después. Primero tenemos que saber
en la guerra que estamos y después el sufrimiento que vamos a tener en esa guerra, ¿verdad? Pues nos dijo nada menos que San Juan Pablo II, estamos ahora frente a la mayor confrontación histórica que la humanidad ha atravesado. No creo que amplios círculos de la sociedad, de la comunidad cristiana, se dan cuenta de esto completamente. Estamos ahora enfrentando la confrontación final entre la iglesia y la anti-iglesia, el evangelio contra el anti-evangelio. Tenemos que estar preparados para pasar grandes pruebas en el futuro no muy lejano. Pruebas que requerirán que estemos dispuestos incluso a entregar nuestras vidas. Una donación total de nosotros mismos a Cristo y por Cristo. A través de vuestras oraciones y las mías, es posible aliviar la tribulación, pero ya no es posible evitarla. ¿Cuántas veces la renovación de la iglesia se ha producido con sangre? No va a ser diferente esta vez. Juan Pablo II. Si nosotros nos damos cuenta de la magnitud de la confrontación actual que se está dando entre Cristo y el anticristo, lo que va a ocurrir es que nos vamos a dejar de muchas bobadas, de tantas cosas que nos quejamos, que nos preocupamos. Hermanos, somos llamados a ser guerreros de Cristo, dispuestos a todo por Él, preparados para la batalla. Y las pruebas que tenemos a cada día son entrenamiento para fortalecernos, para que podamos perseverar hasta el final. Entonces, gracias a Dios por el entrenamiento, por las pruebas, por las luchas que tenemos, que están permitidas por Dios, para que sepamos ser los guerreros que quiere que seamos. Ya ha comenzado la sacudida de la iglesia. Como dijo el Papa Benedicto XVI, antes de ser elegido Papa, él tuvo una visión donde entendió que la iglesia se va a reducir a un pequeño resto, que todos los privilegios, las instituciones, los reconocimientos que tiene la iglesia ante el mundo ya no van a estar ahí. Muchas cosas de las cuales nosotros nos confiábamos y dependíamos, como que, por ejemplo, en la cristiandad, habían ciertos valores que estaban tan instituidos, como el valor a la vida, lo que es el matrimonio, lo que es la sexualidad, que podíamos apelar a las instituciones seculares, a la corte, a la justicia. Eso ya no va a estar ahí, porque ya las cortes, la justicia, las instituciones van a estar con la mente del enemigo. ¿Ya lo ven pasando? Con todo el tema del género, que se está adoctrinando a la juventud de esta manera. Nos dice en el Catecismo número 677, la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Pobrecitos los que andan pensando, estamos en victoria, el triunfalismo, estamos en victoria, pero es la victoria de la cruz, la que nos dice el catecismo que vamos a pasar. De hecho, desde el comienzo de la cristiandad, en diversos sectores, regiones,
han pasado por estas purificaciones, por estas pruebas, ¿no? También nos dice el Catecismo en el número 675, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. No sé aquí, pero en Estados Unidos la mayoría de los católicos en una encuesta declararon que están pensando dejar la iglesia. ¿Por qué? Por los escándalos que han habido con los sacerdotes, por la corrupción que ha habido en la iglesia. Entonces, esto no es algo que nos tenemos que imaginar demasiado, porque ya está comenzando a ocurrir. La fe de numerosos creyentes sacudida por esta prueba final. La persecución que acompañará a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad. Escuchen, una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es el anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Ustedes como colombianos deben entender esto. El demonio crea un problema y después nos da la solución. Pero la solución es mentira y es el golpe final para destruirnos. Un ejemplo concreto: en un país hay corrupción, hay abusos, hay muchas cosas que no andan bien. ¿Qué hace el enemigo? Suscita revolución. Aquí ustedes han tenido el problema de las guerrillas. ¿Qué es la pretensión de las guerrillas? Vamos a arreglar las cosas, va a haber justicia, va a haber el bien. Entonces, es una supuesta reacción a algo que necesita cambiar, pero es un engaño del enemigo para traer la destrucción aún mayor y apartarnos más aún de Dios. Entonces, cuando tenemos problemas dentro o fuera de la iglesia, tenemos que tener cuidado en las soluciones que se nos presentan. Porque muchas veces lo que ocurre es que entonces quedamos, nosotros los cristianos que queremos ser fieles, quedamos entre dos campos. Si no estamos con un bando, nos dicen, entonces tú eres del otro bando. Es que nosotros no somos de los dos. En Cuba, esto ocurrió. Había un dictador que se llamaba Batista. Viene la revolución con Fidel. Entonces, yo no estoy de acuerdo con los estragos que está haciendo Fidel. Entonces eres batistano. No, es que yo no estoy de acuerdo tampoco con Batista. Entonces eres de Fidel. Como que no hay otra opción. Nosotros somos de Cristo. Somos de Cristo y no nos vendemos ni nos alineamos de una forma absoluta con ningún partido. De manera que quedamos libres para discernir. Esto está bien, no importa quién lo haya dicho, es verdad. Es mentira, no importa quién lo haya dicho, es mentira. Entonces tenemos que mantenernos juiciosos y libres de quedar absortos en una corriente que va llevando a la gente a una idolatría de esta forma, que se convierte en una impostura religiosa. En todo esto quedará un remanente fiel. Y ese remanente fiel ya el Señor nos está levantando por todas partes. Poquitos. ¿Cuál es la población de Neiva? ¿Y cuántos son los que son nacidos del Señor, que están realmente preparándose, caminando? Pues somos una minoría siempre, que está dispuesto a sufrir con María e ir al Calvario con ella. Multitudes siguieron a Cristo, pero
¿Cuántos estuvieron en el Calvario, en la hora de la prueba, en la hora de la adversidad? Si hiciéramos una encuesta, quizás aquí, pues, ¿cuánto por ciento se declaran católicos? ¿Verdad? La gran mayoría quizás. Eso no quiere decir que están con el Señor en la cruz. Simeón proféticamente le dice a la Virgen en Lucas 2, después de bendecirnos: este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. A ti misma una espada te atravesará el corazón. Y así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Tus pensamientos íntimos, tu sentir profundo, se va a declarar en la prueba. En cada prueba, no solo las del futuro, las que tienes ahora, cómo las vives, manifiesta lo que está profundo en tu corazón. Si lo vives con amor en Dios o reaccionas en la carne. Pues nosotros, unidos con la Virgen, vamos a ser atravesados. Si tu máxima en la vida es evitar el sufrimiento, no vas a ir ahí, porque vamos a ser traspasados en nuestro corazón con el sufrimiento, y es más fácil endrogarse o con drogas reales o con drogas como puede ser la televisión o las distracciones, para no entrar en este camino. Lo que el Señor nos propone a nosotros es una preparación, pero al estilo de Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, franciscano en Polonia, tuvo la gracia profética de ver lo que venía y preparó a todos los que pudo. Es una historia muy hermosa. Él comenzó la milicia de la Inmaculada. Cuando llegaron los nazis, ellos estaban preparados. Tenía más de 1 millón de miembros en la milicia. Tenían periódicos que anunciaban el camino con urgencia en ese momento. Tenía el convento franciscano más grande del mundo en ese momento, Maximiliano. Pero él entendió que el propósito no era salvar el pellejo. Al contrario, el propósito de la preparación era no evitar el sufrimiento, no evitar el dolor, sino dar la vida y no huir. O sea, adherirse a Cristo hasta el final. Cuando fueron a confiscar el convento y sacaron a todos los frailes presos, él les dijo a todos: no se olviden de amar. Esas fueron sus últimas palabras a sus compañeros antes de que se lo llevaran presos. ¿Saben ustedes cómo terminó él, verdad? Él lo llevaron a Auschwitz, a un campo de concentración, y pues iban a matar a uno de los presos, y él dio un paso adelante. Él hablaba alemán perfectamente y le dijo al capitán que estaba ahí, le dice: yo me quiero intercambiar por este hombre, era un hombre casado. Y dijo: ¿y usted quién es? Y yo soy sacerdote católico. Y lo más probable que hubiera ocurrido en ese momento es que los hubiesen matado a los dos. Y él lo sabía. Pero este es un hombre de fe. Y Dios de paso. Si alguno de nosotros de aquí piensa que la preparación es para evitar el conflicto, para evitar el sufrimiento, para evitar la cruz, estamos muy equivocados. Vamos con Jesús a la cruz. ¿Por qué? Por amor. Porque echarse atrás, arredrarse, es renunciar al compromiso de amor. Dijo Maximiliano Kolbe: los tiempos modernos están dominados por Satanás,
Y eso no lo dijo Maximiliano solo, ¿verdad? Jesús llama a Satanás el mentiroso, el príncipe de este mundo. ¿Cómo puede ser Satanás el príncipe de este mundo? ¿No lo es Jesús? ¿Cómo es eso? Miren, Dios le entregó el mundo, la creación, a los hombres. Somos nosotros ahora los responsables, los dueños de la creación. Dios nos dio y Dios no revoca lo que dio. Somos nosotros, por el pecado, que hemos traído el sufrimiento. Y aquí vamos al tema, ¿no?, que queríamos, porque es clave. El sufrimiento no es invento de Dios. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Por nosotros que hemos pecado. El sufrimiento ocurre por un caos que se da en la creación por la rebelión contra Dios. Esto es lo que causa el sufrimiento. Es un desorden. Es algo que Dios no creó. Pero Dios lo permite. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque Dios ha dado libertad al hombre, le entregó la tierra. ¿Y qué hicimos nosotros con ella? ¿Qué hemos hecho nosotros con este mundo? Al rebelarnos contra Dios, se la entregamos a Satanás. Así es como Satanás llega a ser el príncipe de este mundo. Porque nosotros que éramos dueños de la creación, se la entregamos a Él. Echamos afuera a Jesús y se la entregamos a Él. ¿Qué puede hacer Dios ante semejante realidad? No nos puede quitar la libertad porque se contradeciría a Él mismo. Él sufre terriblemente ver lo que nosotros nos estamos haciendo unos a otros. ¿Qué puede hacer? ¿Qué hizo? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor se humilla, se rebaja, renuncia a su gloria para hacerse un humilde carpintero. Y de esta manera que haya un hombre que ame a Dios con todo su ser. ¿Y qué hace Satanás, el príncipe de este mundo, frente a este hombre Dios? Con toda su furia, con todo su odio, arremete contra él. ¿Qué va a hacer Jesús frente a todo este mal? Satanás enfocó en Jesús todo su odio, todo el veneno que Él es. Y el Señor, desde un corazón humano, con un corazón humano, eligió seguir amándonos hasta el final. Por eso, hermanos y queridas hermanas, ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué la cruz? ¿Y por qué somos salvados de esta manera? Lo que le hicieron a Jesús es un crimen. La cruz es una realidad terrible, es un mal. ¿Me entendieron? La cruz es un diseño para torturar, para hacer daño. La cruz fue diseñada para humillar, para exponer a las personas en público colgadas en la forma que sufrieran más. Entonces, la cruz es algo terrible, es algo de Satanás. ¿Y dónde vamos? Satanás entonces viene con este instrumento contra Jesús. Y Jesús elige amar. Y es el amor de Jesús, que es humano divino. Desde un corazón humano, Él elige
seguir amando. Y esta es la lucha que vemos en Getsemaní. Como un hombre que es, sabe lo que le viene encima y él no quiere sufrir, nadie quiere sufrir, que pase de mí este cáliz, pero él sí quiere amar y el amor en él lo es todo, y por amor está dispuesto a sufrir. Yo no quiero sufrir, yo no soy masoquista, espero que ustedes tampoco, pero espero también que el amor en ustedes sea tan grande que cuando el amor lo requiera no se echen atrás y estemos dispuestos a sufrir por ese amor. ¿Saben quién entiende bien esto? Las madres y los padres. Eso lo he probado en muchas ocasiones. He preguntado, si voy a cortarte a ti el brazo o a tu hijo o tu hija, ¿a cuál se lo corto? Y todos me dicen, a mí, pero a mi hijo no lo tocas. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Es otra persona, son otros nervios, a ti no te va a doler. ¿Saben lo que me dicen? Me va a doler más. Les digo esto, si me entendieron, gloria a Dios. Si no me entendieron, no se los puedo explicar. Es el amor. El amor es así. El amor prefiere sufrirlo que lo sufra el amado. Y eso es lo que hizo Jesús. La cruz es fea, es terrible, es instrumento de Satanás, pero el amor la conquistó. Y Jesús tomó la cruz como trofeo de victoria. Y por eso exaltamos la cruz. Porque manifiesta la victoria del Señor sobre todas las fuerzas de Satanás. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento la serpiente que la ponen en un palo? Y todo el mundo tiene que mirar a la serpiente. ¿Y por qué mirar a la serpiente es algo que nos va a sanar? Porque quiere decir, mira de dónde viene el mal. Mira el pecado. Cuando nosotros vemos lo feo que es el pecado, lo horrible que es lo que hemos hecho, nos vamos a arrepentir. Entonces, mira a la serpiente. Mira de dónde viene toda tu fantasía, todo tu engaño, toda tu forma de actuar. Y esto los llevaba entonces a la sanación. Nosotros ahora no miramos a la serpiente, miramos a Jesús colgado en la cruz. Y la cruz nos revela dos cosas muy importantes. Lo inmenso que es nuestro pecado. Decimos a grandes males, malos, grandes remedios, ¿verdad? Para que haga falta un remedio tan grande, qué gran mal hemos hecho, qué pecados. Y podemos decir, bueno, es que quizás la cruz la necesitan los corruptos, los violadores, pero yo no soy tan malo. Eso es profunda ignorancia de nuestra realidad. Yo necesito la cruz, tú necesitas la cruz. Todos necesitamos redención, todos necesitamos a Jesús. Dios nos quiere transformar a una vida nueva que ojos no han visto, oídos no han escuchado, ni el corazón puede entender. ¿Saben que ese pasaje de San Pablo, frecuentemente las personas piensan que él está hablando del cielo? Ojos no han visto, oídos no han escuchado lo que Dios tiene preparado para nosotros. El Señor no está hablando ahí San Pablo no está hablando del cielo. Claro, del cielo también. Porque está bien claro en el contexto que dice: ojos no han visto, oídos no han escuchado, ni el corazón puede entender lo que el Señor nos ha dado ya aquí. El amor con que nos ha amado, que ya habita en nosotros, que ya estamos viendo, que ya estamos escuchando, que ya estamos entendiendo. Y nos está animando para que esto llegue a la plenitud. Estamos todavía bajo construcción, aquí nadie ha llegado. No se dejen engañar pensando que esto es todo lo que hay. El Señor quiere santidad. Es triste
pensar, sí, pero yo no puedo ser santo. Eso es falsa humildad. Tú estás llamada a ser santa. Realmente. Al final, la única desgracia va a ser no haber sido santo. Porque para ser santo no se... pero si yo me hubiese casado con otro hombre, quizás entonces sería más fácil ser santo. O si mis hijos fueran... miren la vida de todos los santos. Santa Rita, ¿verdad? ¿Qué esposo tenía? ¿Qué hijos tenía? La santidad no depende de las circunstancias, depende de que tú te abras al amor de Dios para vivir esas circunstancias, esas situaciones y ser santa ahí. Tus situaciones, las pruebas, los problemas, las dificultades, hasta tu pasado, si tú le confías a Dios y se lo entregas, todo redundará en un camino para ti, para ser santo. Entonces, aquí nadie tiene ningún impedimento para ser santo. Solo lo creemos nosotros por el engaño del enemigo. ¿Amén? Entonces, pero si caigo, si me equivoco, si fallo, pues me levanto otra vez y sigo adelante. Satanás es el mentiroso. Juan Pablo II dice: existe una gran confusión en amplios sectores de la iglesia acerca de lo que está bien y lo que está mal. Están a la merced de cualquier poder que crea opinión y la impone a los demás. La familia se halla especialmente atacada. El dragón, el príncipe de este mundo, el padre de la mentira, intenta incesantemente descarriar el corazón humano, sacarle el sentido de gratitud y respeto. Hermanas, vivamos en gratitud y respeto. No enfoquemos la vida en los problemas que tenemos o en lo que falta. Gracias, Señor. Gracias por haberme dado la vida. Gracias por amarme tanto. Entonces, esa es gratitud y respeto. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos olvidar. Hoy esta batalla, dice Juan Pablo II, ha llegado a ser cada vez más directa. A medida que la batalla se va incrementando y las corrientes y las multitudes se van alineando con la mentalidad del mundo, el Señor va dando incrementalmente más la gracia al remanente fiel para ser guerreros y no dejarse arrastrar. Apocalipsis 13:4. Ellos adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Es un total derrotismo. Las cosas son como son, no las podemos cambiar, esto ya no hay nada que hacer, tenemos que rendirnos a la bestia. Esta es la gran mentira. En el Apocalipsis tenemos esta advertencia de esta bestia que impone un sistema económico en el cual solo pueden comprar y vender los que están sometidos a la bestia. Y nos dice que la bestia por un corto tiempo prevalecerá y tendrá el control sobre las ciudades, sobre los países. Dice el Apocalipsis 13: se le permitió hacer la guerra contra los santos y conquistarlos. Hace que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, tanto libres como esclavos, se marquen en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender a menos que tengan la marca,
es decir, el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay un llamado a la resistencia y a la fe de los santos. Entre paréntesis, ¿ustedes han visto cómo la gente se está ya marcando libremente con todos los tatuajes? Es una preparación. Las cosas no pueden pasar de una cosa a otra, tienen que ir por escalones. Entonces primero nos permite que nos marquemos por todas partes, que nos hagamos toda clase de tatuajes, y después que nos imponga la bestia una marca más, pues ya nos parece que no tiene ninguna importancia, ¿no? Ahora voy a pasar por otro capítulo. ¿Alguna vez hemos pensado qué bien vivían Adán y Eva en el paraíso, verdad? ¿Por qué lo habrán echado todo a perder? Pero lo curioso es que lo que más añoramos es la vida buena, que no había sufrimiento, no habían problemas económicos. Pero saben ustedes, yo no quiero volver a ese camino, a esa vida del paraíso de Adán y Eva. ¿Saben por qué? Porque Adán y Eva eran todavía como adolescentes. Ellos no habían hecho su compromiso con Dios. Para que un amor llegue a su plenitud, tiene que pasar por un momento de elección, ¿verdad? Un hombre y una mujer se quieren, se conocen, andan de amiguitos, después son de novios, pero hasta que no haya una elección, que yo te escojo a ti, yo te prometo ser fiel, yo renuncio a otras opciones por ti. Y todo matrimonio exige que uno renuncie a muchas opciones, ¿verdad? Me caso contigo, quiere decir que no voy a casar con nadie más. Es algo bien fuerte, ¿no? Pues con Dios igual. Tenía que llegar un momento en que Adán y Eva, que andaban tan felices, revoloteando por el paraíso, que conocían a Dios porque tenían la gracia santificante, pero todavía no habían hecho el compromiso. Todavía no tenían la visión beatífica, no tenían todavía la plenitud de la comunión. Y llega el momento de la elección. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Eligieron a otro. Se le presenta este personaje y les invita a otro camino. Y ellos pues se fueron con el otro. Por eso yo no pienso que nosotros deberíamos querer volver a ese tipo de paraíso. Ahora nos toca a nosotros, en este mundo que hemos causado tanta ruina, cooperar con el Señor, y esto requiere una elección de nosotros, ¿verdad? Yo, Señor, elijo estar contigo en la cruz, caminar hacia adelante, seguir amando, y el enemigo viene con su furia también contra mí. Pero la misma gracia, el mismo Espíritu Santo que estaba en ti, Jesús, ahora habita en mí. Tú estás habitando en mí. Y yo puedo vivir en este amor. Entonces, antes de entrar en una unión plena, había que elegir. Y el día del matrimonio, los novios hacen lo mismo. El día de la elección, prefirieron a la serpiente. ¿Y cuáles fueron las dos invitaciones de la serpiente, las dos mentiras? Fíjense que las mentiras, para que sean efectivas, tienen que contener algo de verdad. Porque el alma del hombre, el corazón de la mujer, todos nosotros, buscamos el bien, buscamos lo bueno. Entonces, si el demonio nos viene con algo que es puramente malo, y no tiene un enganche de verdad, no tiene efecto, no tiene forma. Si tú quieres atrapar un ratoncito, ¿qué pones en la trampa? Queso. El queso es bueno y es saludable para el ratón. El problema es que el ratón no ve el contorno, ¿verdad? Entonces, fuácata, muere porque no ve nada más que el queso y no ve el contorno, que es una trampa. Entonces, fíjense las dos tentaciones, cómo son tan interesantes, porque son las mismas de siempre. La primera, serán como dioses. Eso es bueno.
¿Tú no quieres ser como Jesús? Jesús es Dios. Yo quiero ser como Jesús. Señor, que mis pensamientos sean como los tuyos, mi corazón sea como el tuyo, que yo sea uno contigo. Dice San Ireneo que Jesús vino para divinizarnos. Entonces, ¿cuál es el enganche? ¿Cuál es la mentira acá? Miren, hay una diferencia. Si un hijo le dice al papá, papá, te admiro tanto, yo quiero ser como tú. Eso es bello, ¿verdad? Quiero aprender de ti, quiero aprender tus virtudes, tu amor. Pero si el hijo dice, papá, tú eres algo grande, yo quiero ser como tú, pero lo que él implica con eso es que quiere sacar al papá y reemplazarlo. Eso ya es otra cosa, ¿no? Quiero quedarme con todas tus propiedades, quiero quedarme con todo lo tuyo y ser yo el que mando aquí en esta hacienda. Quiero ser como tú, pero sin ti. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que hicieron. Ese fue el engaño. Quiero ser como Dios, pero sin Dios. O sea, ser yo Dios. ¿Y cuál es el otro engaño? Conocedores del bien y del mal. Eso no es bueno, conocer el bien y el mal. Espero que nosotros queremos ser conocedoras del bien y del mal, porque si no estamos muy mal. ¿Y cuál es el engaño? Lo que Satanás les está invitando es: ustedes mismos van a ser los jueces del bien y del mal. Ustedes no tienen que ir a la iglesia, no tienen que buscar a Dios. Yo decido lo que está bien y mal en mi vida. Ese es un hombre moderno. Lo que está bien es lo que a mí me parece que está bien, y lo que está mal es lo que a mí me parece que está mal. Yo soy el conocedor del bien y del mal. ¿Ven el engaño? Es importante porque el demonio no cambia, es siempre lo mismo, y ahí vamos también. Yo juzgo, yo decido a mí como me parezca. Comieron y pecaron, y de ahí vienen todos nuestros males, porque nos apartamos de Dios. ¿Qué pasa en el momento que nos apartamos de Dios? Esta mente, este corazón que estaban en comunión con Dios, en la belleza, en la pureza, participando de su vida, al separarse de Dios queda un vacío, y ese vacío lo llena el enemigo con sus engaños. ¿Y cómo nos engaña? Pues nuestro cuerpo, con todos sus apetitos, se llena de concupiscencia, y entonces la mente se hace esclava de los apetitos que el demonio exacerba, y somos títeres. Cuando alguien dice, yo hago lo que me da la gana, ¿se han puesto a pensar lo que eso significa? Yo hago lo que me da la gana. ¿Y quién es esa señora Gana? Que yo siempre hago lo que ella dice. ¿Saben quién es la gana? Son esos apetitos animales que me llenan de pasión, las pasiones. ¿Y quién está manejando eso? Satanás. Y yo soy un puro títere y me creo que yo soy libre, y lo que estoy es completamente conducido por estos apetitos, por estos impulsos que gobiernan completamente mi vida. Entonces, Dios no es el causante del sufrimiento. Dios nos hizo libres, nos hizo dueños de la creación. Nosotros se la entregamos a la serpiente y causamos el sufrimiento. Ahora, esto es, creo, muy importante. Después de la caída, siguieron siendo creyentes en Dios. No fueron ateos, seguían creyendo en Dios. Pero ¿qué pasó? La relación con Dios ya no era de amor, ya no era de comunión y de intimidad, sino de miedo. Oyeron los pasos del Señor en el jardín, cogieron miedo y se escondieron. Les digo algo muy importante: todavía nos estamos escondiendo, porque si somos honestos, y es importante que examinemos esto bien, en el fondo le tenemos miedo a Dios. Y la religión
después de Adán y Eva, se convirtió en una forma de apaciguar a Dios. Es una religión de cumplir leyes para satisfacer a ese Dios tremendo, para que no me aplaste como una cucaracha. Ese Dios terrible, hay que apaciguarlo y tenemos que hacer sacrificios y hasta sacrificios humanos para mantenerlo a distancia y para que no me acabe conmigo. ¿Y cuántas veces oímos? Bueno, yo soy una buena persona porque yo cumplo mandamientos. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. O sea, yo mantengo a Dios, yo cumplo para que me deje en paz y para yo vivir la vida que yo quiero vivir, pero siempre con, claro, es como el gobierno, ¿no? Le pagamos el impuesto, lo mínimo necesario que tengamos que pagar para sacárnoslo de arriba, para yo vivir mi vida. Esa es mi relación con Dios. Ahora, les quiero decir, toditos aquí somos afectados por eso. Les voy a dar una prueba. ¿No nos ocurre que cuando pensamos en Dios Padre, pensamos, ese sí que es la justicia, ese sí que es el que tiene la ira? Y muchas imágenes, sobre todo del Antiguo Testamento, nos hacen pensar así. Pero Jesús, ese sí que es tierno, ese sí que es misericordioso, ese sí que es dulce. Esa dicotomía es una herejía. Jesús dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y todavía no me conocen. Quien me ve a mí, ve al Padre. La ternura de Jesús es la ternura del Padre. La misericordia de Jesús es la misericordia del Padre. El deseo más grande de Jesús es dar a conocer al Padre en su propia persona. Él revela al Padre. Todo lo que ves tú de Jesús es manifestación de cómo es el Padre. Y Jesús quiere sacarnos de ese miedo, que no vivamos ya una religión de miedo, sino una religión de amor. Y por eso cuando hablamos de ser guerreros y todo, no es porque tengamos miedo, porque si no nos va a aplastar, sino porque el amor que le tenemos es tan grande que estamos dispuestos a todo por ese amor. Una de las formas que actuamos con Dios porque le tenemos miedo, hacemos tratos. ¿Alguna vez han hecho un trato con Dios? Yo le voy a confesar, me puedo confesar públicamente. Cuando yo estaba estudiando ingeniería y el Señor empieza a poner en mi corazón el de ser sacerdote, pues me costó mucho por mi miedo, ¿verdad? Y hice un trato con Dios. Miren qué inteligente soy. Me llegó una noticia en la India, un seminario para sacerdotes, con muy poquito dinero se podía mantener un seminarista en toda la carrera del seminario para que sea ordenado. Yo me puse a calcular los precios y las cantidades y yo sé los salarios de los ingenieros en Estados Unidos y dije, Señor, mira, si yo soy ingeniero, pues me voy a casar, voy a vivir una vida muy feliz y también voy a hacer mucha plata, y con eso yo te prometo que yo voy a financiar muchos seminaristas. Entonces, en vez de tener un solo sacerdote, vas a tener muchos sacerdotes, porque yo con la plata que voy a hacer voy a financiar para muchos seminaristas. ¿Y qué tú prefieres, Señor? ¿Tener un solo sacerdote o tener quizás 100 o 200? ¿Y quién ganó? Es que somos muy inteligentes para tratar con Dios. Hacemos todos estos manejos porque en el fondo tenemos miedo de decirle que sí. ¿Por qué le tenemos miedo de decir que sí? Porque ¿a dónde nos va a llevar? ¿Verdad? Vale.
¿Y qué va a hacer con nosotros? Entonces, la religión se convierte muchas veces en hipocresía. Estuve en Jerusalén el año pasado. Jerusalén está dividida en 4 partes: los ortodoxos, los judíos, los católicos y otra parte los musulmanes, judíos, musulmanes, cristianos y otro grupo de sirios. Ahora no me acuerdo. 4 secciones. Todos sumamente observantes y religiosos, pero no se aman. No se ve amor por ninguna parte. Y todos con vestimentas y con ritos, y unos subidos a una torre por la mañana, pues haciendo sus cánticos, todos con sus vestimentas cosas. Les voy a decir una cosa muy sencilla que nos enseñó el Raniero Cantalamessa, el predicador del Papa. Todo rito, toda manifestación religiosa que no sea en amor es hipocresía. Una misa, si no se vive con amor, es una hipocresía. Cualquier cosa religiosa que yo haga, cualquier manifestación religiosa que no esté fundamentada en el amor, es hipocresía. Y no hay confrontación más grande en el Evangelio entre Jesús y sus opositores que con los hipócritas, que estaban cargados de observancias de la ley, pero terminaron matando a Dios. Es importante las manifestaciones religiosas, no me entienden mal. Es importante dar a ver que somos de Dios, pero que sea verdad, que sea fundamentado en el amor, que no sea una forma para tratar de hacernos sentir que somos religiosos, que somos tan devotos, cuando en realidad, en el fondo, estamos llenos del miedo de Dios y no le decimos que sí. Esto lleva a otro tormento, a otra situación, que con esto termino porque ya se acaba el tiempo. Al Dios benefactor. Dios es benefactor, pero es mucho más. Entonces, cuando nosotros todavía estamos en el miedo, tenemos a Dios como benefactor. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar una explicación, que es la mejor manera de que se entiendan las cosas. Ustedes y yo, nosotros tenemos una comunidad, tenemos vamos a decir que tenemos una organización benéfica. Y viene un benefactor, que bueno, sí, porque necesitamos financiar muchas cosas. Tienes, por ejemplo, un orfanato para niños, necesitas un benefactor. ¿Qué tú haces? Le presentas todo el tema de todas las cosas buenas que hacen, el bien que se va a usar ese dinero, ¿verdad? Pero tú no quieres que el benefactor tome control de la organización. Él está ahí para ayudarte, para soltar plata, y tú le eres agradecido, hasta le puedes poner una placa en la pared, pero él no es el que tiene el control de la organización, ¿sí? Exactamente eso es lo que hacemos con Dios. Lo tenemos de benefactor. Yo soy el dueño de esto. Yo hago y deshago, pero le presento una carta y le hago mostrar porque me tengo que llevar bien con él, no voy a hacer que me quede sin plata. Entonces él es el benefactor, pero el mero aquí soy yo. Eso lo hacemos con nuestra vida, eso lo hacemos con nuestras organizaciones. Queremos estar bien con Dios, pero le tenemos miedo y no queremos que Él tome control, porque lo más difícil y la barrera más grande contra la santidad es que no queremos soltar los controles. Finalmente, ¿cómo podemos salir de este rollo? Todos nosotros fuimos criados con dos máximas.
Número 1, evitar el sufrimiento. Número 2, maximizar el placer. Eso es la base de toda la publicidad, eso es la base de la cultura, ¿verdad? Es maximizar el placer, evitar el sufrimiento. ¿Y saben qué? Eso es lo que tenemos en común con las bestias, ¿verdad? El perrito, el gato, viven para maximizar el placer y evitar el sufrimiento. ¿Se han dado cuenta? Si tú les das comidita, les pasan la mano, están contentos y si les das un golpe, pues ellos huyen y pues es maximizar el placer y evitar el sufrimiento. Y así nos tiene Satanás atrapados. ¿Saben por qué? Dice, sí, tú cumple mandamientos y todo eso, pero no te pases de esta barrera, de estos límites, porque si te pasas de estos límites, te voy a dar duro. Uy, qué miedo. Entonces nos metemos ahí sumisos al demonio, porque tenemos miedo de sufrir. Tenemos miedo que si nosotros salimos, y es mentira, pero Él nos dice así, tengan miedo, porque ese Dios es tremendo. Entonces, ustedes cumplan con Él, pero ténganlo de benefactor, no se vayan a entregar demasiado, porque hasta hay un dicho, no sé si aquí en Colombia, pero en España, hay un dicho muy conocido que dice, el que se mete al redentor, ¿se puso a pensar qué significa eso? Si se te ocurre imitar a Jesucristo, cuidado, que vas a ser crucificado. ¡Qué miedo! Entonces, si imitamos a Jesucristo, nos va a ir mal. Vamos a ser crucificados. Es como un dicho que dice, cuidado, manténganse a distancia, ténganlo de benefactor y nada más. Viene Jesucristo y nos presenta una nueva máxima. Es la máxima cristiana, el amor divino. Ya el cristiano no vive para evitar sufrimientos y maximizar el placer. Vivimos en el amor divino. Y eso es lo que consume nuestra vida. El amor divino. Y yo no busco sufrimientos, busco el amor. Cuando el amor se enfrenta con el mal y el enemigo se le pone de barrera, yo voy a seguir amando aunque tenga que sufrir. Yo voy a seguir amando aunque muera. ¿Y por qué? Por amor. Entonces mi máxima, el amor divino, es la máxima que tiene que reemplazar ese miedo al sufrimiento y esa máxima del placer. ¿Los cristianos aprecian el placer? Sí, claro que sí. Si mira, esta mañana Patricia me dio este capuchino, me dio mucho placer, ¿verdad? Ahora, si este capuchino se me hace un obstáculo para el amor, lo tiro rápidamente, o debo de tirarlo rápidamente. Entonces, el queso es bueno, pero cuidado con la comida. Cuidado con que tu vida sea buscar placer, tu vida es el amor. Y el Señor nos da, miren, una cosa interesante. Yo creo que una de las personas en toda la historia que más apreció las cosas materiales fue San Francisco. Qué paradoja, ¿verdad? Los dueños de las tierras, con todas poniéndole cercas y preocupándose, y él caminaba por los campos y todo le hablaba de Dios, los pajaritos, hasta los lobos. Entonces él gozaba inmensamente de todo lo creado y era el poderoso. No tenía que aferrarse ni poseer nada, pero lo gozaba todo lo que Dios le fuera dando, pero su máxima era el amor divino. Estaba abandonado en Dios. Dios era más que su benefactor, era su amor, era su vida. Con eso terminamos, porque ya hicieron la señal. Juan 14. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él, habitaremos en Él o en ella. Que Dios habite en nosotros, hermanos.
Que esa sea nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro amor. Así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora es preguntas. Ahora es una pregunta, sí. Marta, ¿por qué no vienes acá también? Tenemos una silla para ti. Me siento mejor teniendo una madre al lado. Bueno, pues empezamos. Oh, sí. La cruz revela dos cosas, el inmenso pecado, y no dije la segunda. Oh, ¿y qué creen que es? Lo primero que nos muestra es qué horrible es el pecado, no solamente el mío personal, sino que hemos hecho la humanidad crucificando a Jesús, pero también lo más importante es que nos revela el amor tan grande que Dios nos tiene, que a pesar de todo eso, Él libremente se entrega. Si tenemos dudas, a mí nadie me quiere, yo soy feo, yo soy fea, no, yo soy feo. Entonces miro a Jesús en la cruz, ¿verdad? Y es la revelación suprema de la verdad. Mira cuánto eres amado. Salta de gozo de saber que eres tan amado. Si hay pobrecitos que no te comprenden, que no te aman, reza por ellos porque están ciegos, porque no ven la belleza que tú eres. Pero yo te soñé desde la eternidad tal cual. Entonces, ¿qué te vale más? Lo que yo siento por ti, lo que yo creo de ti o lo que creen otros, ¿verdad? Una vez que uno se sabe amado de esta manera, ya Dios no es un benefactor solamente, sino que es el esposo, ¿verdad? Y es el esposo que está locamente enamorado de ti y eres feliz. Entonces nos revela así el pecado, veo el pecado, el daño que le hemos hecho y me mueve a no ofenderle más, a no crucificarlo más, pero el amor que me tiene tan grande, que es la felicidad de mi vida. Si la cruz es de Satanás,
¿por qué la cargamos y veneramos? Ok, muy buena pregunta. Ok, una vez yo vi una señora, una cubana, que llevaba una pala colgada en el cuello, así, una bala. Y me llamó la atención y le pregunté, mi padre, a mi esposo lo fusilaron en Cuba. Yo llevo esta bala para recordar el sacrificio que él hizo por su patria. Entonces, al llevar la bala, lo que está recordando es el amor de su marido. Ella no quiere que la hayan fusilado. Nosotros veneramos la cruz porque por su santa cruz redimiste al mundo. Porque ese mal tan terrible, que es una representación de todo el mal, de todo el horror. Ustedes saben las barbaridades que han hecho en las guerrillas y todo esto, ¿no? Porque todo eso está en la cruz. Y Jesús, desde un corazón humano, pero Dios, siendo Dios, Él elige enfrentarse con todo eso, con amor, y abrazó la cruz y se la lleva de trofeo. Entonces, es como si un enemigo viene con un tanque y tú lo conquistas al tanque y ahora lo llevas a una exposición porque es el trofeo de la victoria. La cruz es el signo de victoria, pero también es el signo de la batalla que hubo, y del mal que viene y que está. Pero que nosotros con Él vamos a triunfar, porque Él nos ha dado todo lo necesario para triunfar. Él está habitando en nosotros. Y el que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Pero puede ser que eso implique la experiencia de Maximiliano Kolbe, que murió en el campo de concentración. Pero ¿quién ganó? Ganó Maximiliano. Por cierto, no sé si ustedes saben esto, pero el jefe de todo ese campo de concentración, de Auschwitz, nació católico, había sido hasta monaguillo, pero él tuvo una terrible experiencia paterna y profundas heridas, se apartó de la fe. Bueno, todo eso es una historia. Lo que le quería contar es, al final de su vida, él se arrepintió, se confesó, recibió la Eucaristía y murió abrazado del Señor. Yo creo que esto también es la victoria de Maximiliano Kolbe. ¿Quién iba a ser un hombre que es culpable de la muerte de más de 1 millón de personas? Pues son los designios de Dios. Uno puede pensar que una persona así se pueda salvar. Quizás nosotros, como ya ese sí que no, pues es el poder de la cruz. Amén. Amén. Y si siento que no tengo cruz, ¿qué engaño? Pues qué dicha, ¿no? Una persona que no tiene cruz. Bueno, pues, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer? Empieza a ser sensible a las cruces de tus hermanos y tus hermanas. Porque el que ama, sufre con el amado. Yo me compenetro con esa persona porque yo no tengo, felizmente en este momento no tengo ninguna cruz. Mi vida es toda una felicidad. Yo no considero que sea ningún sacrificio. Para mí ser sacerdote es una felicidad. Claro que hay que decir que no cabalmente a muchas cosas, pero es que ya yo sé la felicidad que es. Entonces es como el que tiene que pagar un peso para que le dé un carro nuevo del año. Entonces ese peso lo doy con alegría, ¿no? Porque lo que me dan. Entonces, pero llevo en mi corazón el dolor. Hay una hermana en nuestra comunidad que tiene cáncer grave, ¿verdad? Otras también enfermos. Entonces, esa es mi cruz. El dolor, nada más que salir a la calle y ver a la gente pidiendo, la gente tan necesitada. Si tú eres de Cristo, esa es tu cruz. Y la vas a sufrir como tuya porque somos solidarios.
Entonces, la cruz de Cristo es nuestra cruz. Tú puedes ser también temporal. ¿Cierto, Padre? De todas maneras, hay situaciones diarias en ese proceso de cada alma, pues las dejamos pasar por alto y son oportunidades para que podamos seguir para ofrecer. Si voy a Eucaristía, pero realmente no me siento feliz y en paz total, repito, siento feliz, pero voy porque sé que esto me sostiene, está mal. Muy buen tema porque en esto hay mucho confusión. Se oye decir, yo no voy a misa porque no lo siento, y si fuera, sería hipocresía. Total ignorancia de lo que es hipocresía. Hipocresía significa hacer algo en lo que yo realmente estoy engañando, porque no lo estoy creyendo. Es como una máscara. Eso es lo que es la hipocresía, es una máscara, es una aparentar. Ahora les voy a poner una analogía que ustedes todos van a entender. Son las 3 de la mañana. Al día siguiente tengo que ir a trabajar. El niño tiene cólico, está llorando, se ha hecho cajita, tengo que ir a limpiar. No, yo no voy porque no tengo ningún deseo de hacerlo. Entonces, si yo fuera ahora a cambiar pañales, eso fuera una hipocresía. Porque yo no tengo deseos, yo no lo siento. Eso es hipocresía. Hipocresía no la entendemos. Hacer lo que mi corazón me dicta que es lo correcto, aunque no tenga ganas, eso es virtud. Señor, hoy realmente estoy tan cansado, no tengo ganas de ir a misa, pero sé, Señor, que tú me esperas a mí y creo en ti, creo en el sacrificio de la misa, en las gracias que tú me das, te quiero corresponder. Entonces, Señor, dame la fuerza porque voy a vencer a esta señora Gana y yo voy a ir aunque no tengo ganas. Y aunque a lo mejor el sacerdote da unas homilías aburridísimas, y aunque la gente ahí veo que no tienen piedad, pero tú estás ahí, Señor, y yo creo, esa misa vale más que cuando estás, ¿qué vale más? Cuando un esposo está de buenas, ¿verdad? Te da un beso, pero cuando está en un negocio a distancia, está teniendo tentaciones y te recuerda de ti, y renuncia a la tentación y te manda un mensajito y te amo. Eso es lo que más vale. O sea, cuando se vencen las ganas y se opta por el amor. Por eso es que la vida cristiana no depende de las ganas o de las emociones, depende del amor. Ahora, las ganas pueden ser buenas. Yo le decía a los señores una vez en un retiro, si tienes ganas de darle un beso a tu esposa, muy bien, dáselo con mucho amor, pero si tienes el mismo deseo por tu secretaria, entonces tienes que renunciar y darte cuenta que eso no es de Dios. Entonces las ganas hay que saberlas discernir, ¿sí? Santa Teresa de Calcuta y muchos santos tuvieron las llamadas sequedades espirituales. Ella las vivió durante 50 años. Considero que fue la etapa de su vida de mayor plenitud aquí en la tierra. Recordemos, para las que lo han olvidado, que esto que ha dicho el Padre se viene diciendo desde hace mucho tiempo. El amor tiene mayor mérito cuando lo hago sin estar allí en mi ser interno, ni las emociones ni los sentimientos. Ahí estamos siendo probadas, que él le dijo a Santa Margarita María del Amor, cuando yo espero, bueno, más o menos tiene relación con eso, le decía él, porque ella se dejó llevar en algún momento por sus
emociones, y él le hablaba sobre esto. Cuando ella estaba en ese furor, entonces él esperaba, y cuando ella estaba seca, él estaba agradado por eso. Sí, a todos los santos, ¿cierto, Padre? Bueno, los que. Entonces, siéntete contenta, no de vivir en una permanente sequedad, sino en esos momentos en donde el Señor prueba tu amor por Él. Y nosotros lo sabemos por la inversa, ¿no? Si alguien te quiere solo cuando lo siente, pues este amor es un poco limitado, ¿no? Pero es cuando no se siente, pero uno tiene ese valor de decir, yo creo en este amor, que no lo siento. Y entonces ya empieza otra vez a crecer. ¿Cómo explicar a un adolescente con una enfermedad crónica este tema del sufrimiento en el amor de Dios? Es otra buena pregunta. Otra vez lo voy a contestar con un caso concreto. Este chico de unos 12 años con un cáncer terminal en Miami y su familia muy angustiada. Y el chico me dice, padre, quiero hablar solo con usted. Resulta que el chico me dice, padre, yo estoy feliz. Estoy viviendo, un niño de 12 años, estoy viviendo un momento de gracia, de amor de Dios, siento a Dios que está conmigo. Y yo le he dicho al Señor que si Él quiere llevarme, que me lleve, y que si no, yo voy a ser sacerdote. Bueno, mientras tanto, los padres, ¿por qué Dios permite este sufrimiento? Yo ya no creo en Dios. Los padres amargadísimos, angustiadísimos, y el chico lleno de paz, lleno de amor. El chico murió. Los padres terminaron peleándose el uno contra el otro y terminaron divorciados. Terrible. Yo creo que ahí tienen la respuesta. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Acuérdense, Dios no causó las enfermedades del sufrimiento. Eso es nuestro aporte. Lo que Dios nos ha pedido es vívanlo con fe. Eso es un misterio. Yo no quiero. Fíjate una cosa interesante de esto, ¿no? Padre mío sufrió muchísimo. Sin embargo, él fundó un hospital y le llamó el hospital para aliviar el sufrimiento. ¿Qué paradoja hace? Él que habla del valor del sufrimiento, y él trabajó tanto y se buscó muchos problemas para un hospital para aliviar el sufrimiento. Así somos los cristianos. Porque nosotros no estamos aquí para crear sufrimiento. Estamos aquí para amar. Y amor implica yo alivio el sufrimiento en lo que puedo. Pero también ayudo al que tiene que sufrir a sufrir con amor y a encontrarle el sentido. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Un encuentro más profundo con Jesús. Al final es todo lo único que queda. Entonces no se lo puedes explicar a un chico. Solamente le puedes enseñar la cruz y decir, Jesús está contigo sufriendo esto, y nosotros también te amamos mucho. Cuando tú gozas, yo espero. Cuando tú esperas, yo gozo. Esa fue la frase que le dijo el Señor a Santa Margarita. ¿Cómo saber o estar atenta en qué momento rompo la barrera y dejo de seguir a Dios para seguir al demonio? Vamos a ver, estar atento en qué momento rompo la barrera y luego. ¿Cómo que rompo la barrera y dejo? Sí. Porque estamos hablando que el Señor nos tiene como un jalado como las gallinas. Y nos dice, el demonio nos tiene jalados así.
Y dice, cuidado no te salgas porque te va a ir mal. Y la pregunta es, ¿en qué momento sé que roto la barrera? Porque me he salido de la jaula, ¿no? Roto la barrera, pudiera decirle a Dios que el demonio. Son momentos cabales en nuestra vida que yo me doy cuenta que Dios me está pidiendo algo y veo que tengo miedo y me quiero mantener en el gallinero, donde estoy seguro, donde no tengo problemas, pero yo sé que el Señor me dice, tienes que dar un paso por amor. Ese es el momento que Dios te está llamando a salirte de tu seguridad, a dejar de tenerlo como un mero benefactor y dejar que Él tome autoridad y haga lo que quiera hacer en tu vida. Ese es el momento de esa prueba que te saca de tu seguridad, de tu control. El cardenal Ratzinger le dijo a los obispos en una ocasión, esto es cabal para todos, evitar conflictos no puede ser el fundamento de nuestras decisiones. ¿Entendieron? Y eso es lo primero que hacemos. Y desafortunadamente eso es lo primero que también hacemos en el clero y en los obispos. Por eso el cardenal se lo dijo a los obispos. Yo no quiero conflictos. Mire, si yo hago esto me van a meter en un problema. ¿Jesús se metió en conflictos, sí o no? Sí. Entonces, yo no debo buscar conflictos. No. Yo no debo ser conflictivo. No. Pero si el amor de Dios y la conciencia de Dios en Dios me dicta, haz esto, aunque te caiga arriba una persecución, lo tienes que hacer si amas al Señor. Porque ya tu máxima en la vida no es evitar conflictos. Conflictos son como sufrimientos, ¿no? Entonces ya mi máxima es el amor, no evitar conflictos. El padre habló ayer anoche del autoconocimiento. Es algo que hemos venido insistiendo en la comunidad. Le tenemos pavor a entrar en nosotras mismas. Para, pues como complemento a la respuesta del padre, ¿cómo rompo la barrera? ¿En qué momento creo que estoy rompiendo la barrera? Pues te invitaría para que entres en ti misma y escudriñes en tu alma. De seguro que el Espíritu Santo muestra, pero le tenemos pánico a entrar en nosotras mismas para que el Espíritu Santo vacíe. Entonces, si yo estoy en un ejercicio permanente de autoconocimiento o de entrar en mí misma, me vuelvo sensible al Espíritu y empiezo a darme cuenta sin que se me aparezca, porque es que el Espíritu da esa sensibilidad en un proceso y tú te vayas dando cuenta, ahora que el Padre habló, clarito el Señor me dijo algo muy puntual a mí personalmente, pero clarísimo. Pero necesitamos irnos abriendo, aunque nos duela, nos incomode, no nos moleste. Es importante. ¿Saben que Juan Pablo II repetía una frase? No tengan miedo. ¿Y saben por qué él repetía esa frase? Porque él sabe muy bien el corazón humano y sabe que todos tenemos muchos miedos y el miedo nos atrapa y nos encarcela. Y es lo mismo, en el fondo es miedo a Dios. Ah, no, yo soy muy devota, yo soy muy buena, yo soy muy pura, yo no le tengo miedo a Dios. Conoce y vas a ver cómo sí le tenemos miedo, porque en el fondo la imagen que tenemos de Dios Padre sigue siendo terrible. Porque cuando la Biblia habla de la ira, por cierto, la Biblia a veces habla de la ira de Dios. ¿Dios era iracundo? No. ¿Qué significa la ira de Dios? Es importante definirla. Significa la incompatibilidad entre el amor y el odio, entre el bien y el mal. Entonces, cuando hay pecado, cuando hay mal, causa tanto daño a los hombres que se da como una tormenta, un flash. Y eso es lo que le llaman, porque por falta de palabras, en la Biblia le llaman la ira de Dios. Pero no es que Dios esté bravo. Dios es amor puro.
Pero ese amor puro frente a un daño que se está haciendo, actúa para traer el bien. Y eso es lo que le llamamos la ira de Dios. Dios, bendita ira, ¿no? Que está trayendo luz, corrección, vida. Dios al que ama corrige, está en el Antiguo y Nuevo Testamento. Seguir amando aunque tenga que sufrir implica permitir lo que no está bien. Esto es una contradicción aquí, ¿no? Seguir amando aunque tenga que sufrir implica permitir lo que no está bien. Sí. Es que tenemos una idea muy equivocada de lo que es el amor. El amor no es complacer. Ahora hay un hombre en la calle que te invita, ay, qué linda eres, tienes que venir a tomar un cafecito conmigo. Y tú dices, ay, no, lo tengo que amar. Entonces lo tengo que complacer. Amar es hacer el bien a la persona que Dios quiere, no lo que la persona quiere. Yo amo a la persona cuando la trato y le doy lo que Dios quiere, no lo que él o ella quiera. Eso es el amor. Porque muchas veces la persona misma no se ama, no sabe lo que es el bien para él o para ella, y yo no me puedo hacer cómplice. Así es Jesús. Jesús estaba amando profundamente a los fariseos cuando les dijo raza de víboras. Eso fue amor, porque todo, usted quiere saber lo que es el amor, no se lo invente, medite a Jesucristo, que es el amor encarnado. Todo lo de Jesús es manifestación de amor. Entonces, cuando uno lo va viendo, entendiendo, entonces el amor a veces se confronta. El amor a veces tiene que ser una verdad que es dura. Apártate de mí, Satanás. Eso fue un acto de amor para sacar a Pedro de una falsa ilusión de lo que era el reino. Entonces, Jesús es el punto de referencia para saber lo que es el amor. No lo que el mundo dice que es amor, que es el... Sí, como no, complacer, todo. No podemos convertirnos en alcahuetas. Yo he dicho últimamente una palabra, arropadoras. Y otra cosa, importantísimo, porque así está nuestra espiritualidad. Viva dirección espiritual. El Espíritu Santo va actuando en cada alma, por supuesto que sí, y va confirmando muchas cosas, pero qué bueno que podamos dejarnos guiar para poder hacer discernimientos puntuales e importantes en nuestra vida. Por eso Dios ha permitido que en esta comunidad tengamos la gracia de poder vivir dirección espiritual o en su caso consejería en algunos momentos. Siguiente pregunta. Padre Jordi, ¿qué hacer cuando vemos que la familia que en desgracia económica, qué hacer cuando vemos que la familia cae en desgracia económica y nos sentimos impotentes y oramos y confiamos, pero el tiempo pasa y no salimos de eso? ¿Cómo hacemos para mantenernos firmes en la fe? Ciertamente esas son pruebas que no se pueden minimizar, son tremendas y son realmente una manifestación concreta de la cruz. Yo creo que eso sería como preguntarle a la Biblia, ¿qué hacer cuando toda tu vida has estado orando por tu hijo y a tu hijo lo llevan al Gólgota? ¿Han pensado? La Virgen pasó toda su vida orando por su hijo amado. Padre, cuídalo, protégelo. Y ella tiene que ser la madre que lo entrega. Entonces, ¿Dios quiere esto? No. Pero lo que Dios sí quiere es amar hasta el extremo. Es como Maximiliano Kolbe, ¿quería él que lo inyecten y lo maten? No. Pero su amor es tan grande que lo hace
para salvar la vida de otro. Ese es el amor de Dios para nosotros. Es que una cosa muy importante entender: Dios es todopoderoso, pero no se contradice. Y Él se hizo depender de nosotros. Nos entregó la creación. Y lo que tú hagas bien, redundará en bien. Y lo que hagas mal, va a ser mal, cabal. Y Dios no lo va a hacer desaparecer. El mal, tú decides mal, va a ser mal. Lo que Él sí puede hacer es seguir amando para que ese daño que tú has hecho, o que yo hago, la persona que es la víctima, participando del amor de Dios, pueda sacar bien del mal. Eso hablaremos en otro tema, ¿no? Podemos sacar bien de todos los males. Yo me consolido con esa persona que da esos mensajes, porque en nuestra comunidad hay un ingeniero que lleva meses y no consigue trabajo, que está hasta acá. Y pues no solamente rezar por él, yo creo que hay un sentido de solidaridad, si somos hermanos, y por qué no le ayudamos. En la iglesia primitiva era así. Estamos muy lejos de esto, ¿no? De ser realmente conscientes de que no podemos esperar misericordia si no somos misericordiosos. Habrá juicio sin misericordia para el que no ejerció misericordia, porque la misericordia no se centra en mí. La misericordia es el amor al miserable. Yo soy miserable, el Señor tiene misericordia de mí, me levanta para hacerme como Él. Si yo no soy como Jesús, yo no he recibido su misericordia. ¿Entendieron? Porque la misericordia de Dios nos transforma en Cristo. Entonces no es: Señor, alivíame que tengo un problema económico. Eres muy bueno, Señor, eres chévere, gracias. No, es que yo he sido transformado en misericordia. Entonces yo veo a un hermano que está pasando necesidad. Si yo he participado y estoy en la misericordia de Dios, pues yo soy misericordioso. ¿Hasta cuándo? No hay límite, es un campo abierto. Va a hablar la mamá. La mamá del padre Jordi y la mamá de las niñas de la comunidad. Han pasado muchas situaciones en esta comunidad y soy fiel testigo de que esas dulces gracias de la misericordia a nivel integral se han venido dando. Soy fiel testigo de eso. Entonces, sigamos profundizando. No podemos quedarnos, sino hay que seguir profundizando en esa vida de misericordia. Podría pensar que los sufrimientos unidos y ofrecidos a Dios es una muestra de que el Señor quiere más de mí. Mira, no tengan miedo. Yo creo que detrás de esa pregunta hay un poco de miedo. Porque si me meto alrededor voy a salir crucificado. Entonces, déjense mover por el Espíritu amado. Si ese amor conlleva algún dolor, algún sacrificio, lo viven unidos al Señor. Y el Señor hará de esa experiencia el encuentro más bello con Él. Eso es lo que puedo decir. Y cuando el Señor me llamó a ofrecerme como alma víctima, yo pensaba que me van a caer muchas cosas terribles arriba. ¿Y por qué yo pensaba así? Porque es la imagen distorsionada del Padre. De hecho, desde que me considero como alma víctima, es que he sido más feliz. A lo mejor mañana me tengo una enfermedad, mañana a lo mejor me arroyo un carro, no sé, pero es totalmente erróneo pensar que porque yo me ofrezco, me van a caer toda clase de gracias a mí.
y Él a veces va a permitir. Pero ¿saben qué? Lo que se ofrece no nos ofrece, todos sufrimos. La diferencia es que unos podemos sufrir felizmente unidos a Dios y otros sufrimos como chacales, o sea, desgraciados. Voy a responder antes de hacer un comentario. Hoy, en la noche, aunque ya ha venido suscitándose todo el tiempo, es todo el tiempo, pero hay momentos en que se marcan esos procesos de sanación y liberación interior. Esta noche vamos a tener un momento en que nuestro hijo va a orar por esa sanación interior. Pero es un proceso que se sigue dando. Yo con mi pasado me atormento. Ya le he pedido perdón a Dios. Fue el aborto. Otro título del demonio, el acusador de los hermanos. Atención. Dios sí nos hace ver nuestro pecado, pero siempre que lo hace es con un solo propósito. Permíteme que te perdone, pero confesar. Yo quiero restaurar intimidad contigo. Nos hemos separado, yo quiero volver a ti y que tú vuelvas a mí. Entonces te hace ver el pecado como una sola razón y propósito: invitarte a la reconciliación. Por el contrario, Satanás nos infunde un espíritu de culpabilidad que no tiene salida ni propósito. Es un peso y a veces nos sentimos pecadores, nos sentimos terribles, que no tiene ni pie ni cabeza, no tenemos sentido. Nada más es que me siento mal, me siento que no valgo, que no sirvo, que soy inútil para Dios. Entonces, esa forma de culpa es el demonio. Miren una cosa, Dios nos dice: cuidado, que ahí hay una fosa, no vayas a caer, está muy camuflajeada, cuidado, y te vas acercando a la fosa, cuidado, que vas a caer en la fosa, y el demonio te anda diciendo: no hagas caso, no va a pasar nada, eso es una exageración, ¿qué va a haber una fosa en el camino? No, nada. Entonces caes en la fosa, ahora estás adentro de la fosa. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora el Señor te dice: toma mi mano, te voy a sacar, toma mi mano, tú sí puedes salir. Y ahora el demonio te dice: la fosa es tan grande, de aquí no hay quien salga, has sido un estúpido caer aquí, ¿cómo te dejaste? Ahora sí que no puedes salir, es demasiado profundo para ti. ¿Se dan cuenta? ¿Qué? El engaño. Entonces, si has caído en la fosa, ahora no te dejes engañar por segunda vez. Escucha al Señor que te dice: yo he venido para sacarte. De lo contrario, caemos en otra forma de egocentrismo, que es la siguiente: es que mi pecado es tan grande que ni Dios puede contra él. Eso es una forma hasta de creernos que somos tan grandes que ni Dios puede. Total ignorancia de Dios. Tu pecado es una gotita en un océano. Entonces, el amor de Dios es en comparación con Dios. Entonces, tan grande hayan sido mis pecados, más grande es el amor de Dios. San Pedro también por haber traicionado al Señor, pero San Pablo, que fue el primero que martirizó a San Esteban en este seminario, se llama así, él causó la muerte de un cristiano. Si se hubiese dejado llevar por esa lógica, se hubiera metido en una cueva y decir: no doy la cara, yo no doy la cara por los cristianos, todo el mundo sabe lo que yo he hecho, qué vergüenza, he matado. ¿Y qué dice San Pablo? Yo sé en quién he puesto mi confianza.
Que esa es tu respuesta. Yo sé en quien yo he puesto mi confianza. En Dios que me salvó, que me perdonó, que me liberó y que me ha dado y me ha restaurado, me ha dado nueva vida. ¿Y quién fue la mujer que el Señor escogió para estar más cercana de Él después de la Virgen? Que tenía ¿cuántos demonios? 7. 7 es la plenitud para los judíos. Estaba endemoniada. Dios sabe en qué vida vivía esa mujer. Se podría también haber metido en otra cueva. Ya yo no di la cara, ya yo no puedo. No, pues ella apasionada por Jesús, y Jesús la escoge para ser la apóstol a los apóstoles. Yo tuve 7 demonios, yo no lo merezco. Pero es Dios el que lo está haciendo. Dios te escogió a ti para ser seguidora de Cristo. Has cometido pecados grandes, pero infinitamente mayor es el amor de Dios, y ahora te toca proclamar con tu vida el amor, el perdón, la misericordia de Dios. ¿Amén? Amén. Sí, los escrúpulos. Eso es un poquito diferente el tema, porque el escrúpulo es el aumentar un defecto o algo que realmente no es pecado y convertirlo en pecado. El aborto sí es pecado. El haber matado a Esteban sí es un pecado y grave, pero no confiere en el amor de Dios. El escrúpulo viene de unas heridas profundas que la persona tenga, que hace que esté tan enfocada en sí misma, porque es lo que es, en sí misma y en lo que hace, que pierde de vista que está muy unida en el amor de Dios. Es algo que necesita mucha dirección espiritual, ¿no? Porque es estarse acusando cuando realmente no hay materia. Entonces uno no vive en paz, no vive feliz, no puede ser libre, porque se siente atormentado por sus propias situaciones. No hay pecado, por grande que sea, que Dios no perdone. No minimicemos la cruz, porque ahí vino todo el mal. Es terrible la cruz, y es supremamente grande la cruz, porque venció, y es un trofeo que nos recuerda: Señor, cuán grande es tu amor. Ahí estaba mi pecado también, y tú venciste. Yo beso la cruz. En la comunidad tenemos la costumbre de tomar el crucifijo y besar los pies del Señor para hacerlo sensible, porque la sensibilidad, los sentimientos necesitan ser recuperados para Dios. Los sentimientos son parte de nuestra realidad humana, entonces no los debemos de aniquilar. No debemos de aniquilar los sentimientos, debemos de redimirlos para Cristo. El cariño, las emociones recuperadas para Cristo. ¿Y cómo se recuperan? Ejerciéndolas para Cristo. Entonces todos los días te levantas por la mañana, miras al Señor, y no solamente con idea, sino con sentir, con tu cuerpo, con tus labios. Tomas el crucifijo, te besas los pies. Por lo sensible vamos a lo invisible. Entonces recuperemos los sentidos para Dios. Igualmente, si usamos los sentidos mal, hacemos un daño muy grande a nuestro ser y a otros. ¿Cómo identificar en la oración si el compromiso de uno en la oración está siendo hipócrita? O sea, si estás rezando para decir gracias, Señor, porque no soy como los demás, ¿verdad? Nosotros sí que las seguidoras sí que somos tan santas y perfectas. Los misioneros de la cruz, del amor crucificado, sí que amamos a Jesús. Es inevitable que Satanás toque esa puerta. Cada vez que tú tratas
de ejercer una virtud, el demonio va a darle una vuelta para tentarte con esa virtud. Si tú, por ejemplo, ejerces paciencia, el enemigo te va a decir, tú sí que eres paciente, mira ese hombre que poca paciencia tiene, porque como que te da molestia que tú estás trabajándolo tanto y el otro no tiene ninguna paciencia, y ahí nos tienta el demonio. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar de ser paciente? No, darte cuenta de que toda virtud, el enemigo, mira, si el enemigo ya sabe que no te va a tomar en este momento un adulterio, por ejemplo, porque sabe que por ahí no tiene ningún chance en este momento, ¿verdad? Pues te va a tentar de otra forma. Entonces ahí es donde va a ser la batalla. Pero acuérdense que la hipocresía no es que algo nos cueste. Eso no es hipocresía. La hipocresía es cuando yo estoy falsificando una devoción, un acto religioso para mi propio interés, como los fariseos, que eso es el tema. O sea, yo me gusta ser devoto para que la gente diga, ay, pero sí. Eso le puede pasar a los sacerdotes, confieso. Podemos celebrar la misa en ciertos círculos de personas como ustedes y hacernos extra devotos para ganar puntos. Eso es hipocresía. Porque a lo mejor estoy celebrando con otro grupo, entonces ya no soy tan devoto. Pero sé que ustedes son seguidores de Jesús, entonces voy a ser tan espiritual, ¿verdad? No es honesto. Entonces, ser lo que somos, hacerlo por la razón correcta, no para ganarme puntos con la gente, de que me vean que soy el cura piadoso. Ay, el padre Jordi, ese sí que es tan piadoso. Si me conocieran un poco más, quizás pensaran diferente. Pero las apariencias del momento, ¿verdad? Nos gusta capitalizarlas. Y entonces, y nos sirven también para tener un trono para juzgar a los demás, ¿verdad? Este otro no es igual, este otro no está en amor crucificado, y nos gusta buscar defectos en otros grupos para hacernos pensar que el grupo nuestro sí que es el perfecto. Amor crucificado es lo mejor que Dios ha hecho en la tierra. Entonces los demás, mira, estos están buenos, pero tienen esta cosa que está un poco rara, y estos tienen esto otro. Entonces te das cuenta que ahí no hay amor. Entonces el eje de todo se articula, todo cobra su sentido en el amor. Si tú tienes que confrontarte con alguien, para primero y dice, lo hago porque me tengo que despechar, porque estoy angustiado, molesto, le tengo que decir 3 cosas, o realmente lo hago porque lo amo tanto que estoy buscando su bien. Entonces, espera un ratito hasta que eso esté claro, antes de actuar. Porque a veces dicen, no, porque la corrección fraterna, ¿realmente fue corrección fraterna o fue desahogo que tuviste que desahogarte? O sea, el amor es el punto de referencia en el discernimiento.